Esta primera página se escribe, digo, en Argentina, donde se han celebrado este domingo las primarias legislativas que han acontecido recientemente. Para que usted entienda mejor, estas elecciones que se llaman PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, son una copia exacta, casi exacta, digamos, de las elecciones de noviembre. Se hace para que cada partido, lo que determine, elija a sus aspirantes al Congreso. Se renueva un tercio del Senado y también la mitad de la Cámara de Diputados. Y en el fondo es casi, le decía, una encuesta perfecta porque la suma de los candidatos de un partido en una ciudad o quizá en un distrito es lo que ese partido, esa colectividad, debería obtener en la elección general. Al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner no le fue mal, le fue pésimo. Perdió 1.2 millones de votos aproximadamente y la oposición, de acuerdo al número de sufragios en el país, es la primera minoría. El gobierno apenas consiguió 30 puntos porcentuales y la oposición está en el entorno de los 38, 39 puntos aproximadamente, según los últimos conteos. Fue una derrota histórica, como lo va a explicar mi primer invitado. Buenos Aires, Argentina, ahí está Orlando Adamo, analista político de la Universidad de Belgrano, se encuentra precisamente con nosotros. Orlando, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar en el programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. No tan buenas noches para el gobierno, la de anoche, probablemente la de hoy. ¿Cómo se lee esta derrota, mi querido Orlando, la más grande al menos desde que retornó la democracia argentina en el año 1983? El gobierno recibió una economía frágil, pero vino la pandemia, el larguísimo encierro, se cerró la economía y el gobierno abrió la billetera fiscal en la medida que pudo para disminuir el costo social. Resultado, hoy día tenemos un gobierno sin rumbo claro, sin plan económico, salvo ordenar un poco las deudas del país, trabajo que ha hecho el ministro Guzmán, y también, digamos, Alberto Fernández hoy día se ve que está sumido en una posición muy vulnerable y quizás algo en solitario. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, primero, bien lo has dicho, es una derrota histórica, no solamente porque perdió 17 de las 24 provincias, no solamente porque obtuvo una enorme cantidad de votos menos que en la elección de hace menos de 2 años, y que además fue vencido en sus bastiones más importantes como la provincia de Buenos Aires, sino porque el total de los votos obtenidos es una de las peores cosechas históricas del peronismo, si no posiblemente la peor. Y cuando el peronismo en Argentina perdió elecciones lo ha hecho porque iba separado, esta vez estaban todos juntos. O sea que desde todo lugar que lo puedas ver, el resultado es catastrófico. Afecta al presidente, como bien decías. ¿Por qué? Porque catastrófico. Su liderazgo no estaba consolidado y no hay nada peor para un líder político que las urnas te desafíen y te digan que sos un representante del 30% del electorado. Así que es un cuadro realmente grave para el gobierno. Claro, es que de alguna manera su liderazgo estaba un tanto cuestionado porque se decía que la que gobernaba desde las sombras era su vicepresidenta, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y a propósito de eso, más allá de ser muy albertista o centrista o muy cristinista y zurdo de izquierdo, al gobierno le faltó gestión, digo. Pero comenzará ahora con ambos en la cornisa una puja probablemente más fuerte entre Cristina y Alberto. Si había fricción, supuestamente, como dicen los trascendidos de pasillo, ¿va a haber, digamos, mayor tensión entre Alberto Fernández y Cristina Fernández por quien, de alguna manera, detenta o dirige el rumbo del gobierno? A ver, aquí lo que se observaba era que el presidente tomaba algunas medidas que claramente eran de su cuño y en otras situaciones predominaba el criterio de la vicepresidenta. Yo no me atrevería a decir que gobernaba la vicepresidenta, creo que había una mala convivencia a la cual, como siempre en política, un mal resultado electoral la trastoca. Si ya había grietas y discusiones antes, estas ahora se multiplican en una amplitud que te diría que es difícil ponderar tan cerca del resultado electoral, y seguramente sobre las elecciones de noviembre lo vamos a tener bastante más claro. Pero además a ellos les sucedió algo bastante negativo, que es el hecho de que todos sus presidenciables para 2023 son parte de este proyecto de que en menos de 2 años dilapidó, te diría como pocas veces en la historia democrática argentina, un caudal electoral. Por lo tanto, se han quedado casi sin candidatos con prestigio para afrontar una elección que, de continuar esta tendencia, pinta ser muy complicada en 2023. Claro, pero a propósito de eso, el candidato natural debería ser, a menos que pase algo realmente catastrófico,
Alberto Fernández, que es el presidente. Un presidente tiene que defender la obra de su gobierno y tiene que aspirar, digamos, en 4 años más. Sería un escándalo y quizá terminaría en una división el justicialismo o el peronismo, que incluye el peronismo de tradición y el kirchnerismo, digamos, si es que se produce una decisión, un quiebre fuerte. Digamos, está, me imagino, dentro de las posibilidades, pero también estaría la figura de Kicillof, que es el hombre preferido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para, digamos, en caso de que Fernández no quiera o, digamos, no haya acuerdo para que él siga, sería su hombre. Entonces, claro, tú decías, son 2 nombres que están muy desgastados de momento y a juzgar por estos resultados de estas primarias que habrá que confirmar o no que sucede en noviembre, mi querido... Exactamente. Yo te diría lo siguiente, con respecto a el presidente, prácticamente yo lo descarto. Ya no estaba muy consolidado como posible reelección la suya en el 2023. Después de esto te diría que no veo ninguna posibilidad, porque si alguien van a tratar de hacer pagar los platos rotos de esto, va a ser claramente la figura del presidente. La vicepresidenta no es de hacerse cargo de las derrotas. El gobernador Kicillof, el gobernador del estado más importante, de la provincia más importante de Argentina, casi un país dentro del país, tiene 18 millones de habitantes, es en el territorio donde se produjo la derrota histórica, porque en general el peronismo gana la provincia de Buenos Aires, no la ciudad, la provincia de Buenos Aires la gana, y con eso logra compensar la pérdida de los centros urbanos, pero perdió en ese lugar. Que es algo que, si la memoria no me falla, ocurrió 2 veces y solo una contra el peronismo unido desde que existe el peronismo, o sea, en 70 años. Por lo tanto, tampoco lo veo con la suficiente fuerza para afrontar eso. Y se les empiezan a acabar los nombres, y es lo contrario de lo que sucede en la oposición, porque aquí ha habido un ganador, como siempre en política. Cuando hay una gran derrota, hay algún gran ganador, y seguramente lo es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el alcalde, para que nos entiendan todos, de la ciudad de Buenos Aires, que ha sido el que armó la ingeniería de candidaturas y de alianzas que permitió este resultado. Pero fue estoico Alberto Fernández porque dio la cara. Cuando se pierde, muchas veces los gobernantes no dan la cara, mandan un funcionario, mandan, digamos, al ministro del Interior, que poco dijo cuando anunció los resultados, dijo los resultados están a continuación en la aplicación tal, y esto. Pero, ¿qué margen tiene el gobierno en términos electorales y en términos de cambiar su oferta político-electoral de cara al gobierno? O sea, ¿tiene margen para mejorar la economía de aquí a 3 meses y tiene margen para mejorar lo que sucede en términos de la pandemia del coronavirus? ¿Han bajado los casos? Te pido que me respondas a vuelta de publicidad. Estoy conversando con Orlando D'Adamo, analista político, y seguimos en 3 minutos más conversando y analizando y desmenuzando el resultado electoral terrible para el peronismo en la Argentina. Este domingo en Argentina el peronismo sufrió una histórica derrota y estoy conversando sobre este tema con el analista político Orlando D'Adamo. Le preguntaba a Orlando, antes de ir a la pausa, qué margen tiene el gobierno en términos electorales para cambiar precisamente su oferta político-electoral de cara a estas elecciones generales legislativas de noviembre, porque de alguna manera hay que mejorar la economía y también la gestión del COVID cuando la variante Delta empieza a llegar a la Argentina, Orlando. Bien, son innumerables los problemas. En primer lugar, son escuetos 60 días aproximadamente, que ya de por sí nos indican que cualquier cambio no puede ser muy notorio. Segundo, no tienen los recursos para hacerlo. Tercero, entrar en un recalentamiento de la economía implicaría que luego de las elecciones la bomba de ese descontrol le va a explotar a ellos mismos a mitad de mandato. Es como alguien que está en el medio del río ahogándose y no sabe si terminar de cruzar o hacer la otra mitad para el otro lado. Y el tema del COVID es una amenaza siempre latente. Si bien en Latinoamérica Delta ha tenido un comportamiento diferente a otros lugares del planeta, la amenaza también existe. Y como si todo esto fuese poco, hay 2 cuestiones más que quisiera remarcar. Una es que corren el riesgo de perder el quórum en el Senado, es decir, que el Senado funcione solamente con la presencia de los senadores oficialistas, y el Senado es donde se dirimen las cuestiones judiciales, lo cual marca una situación muy preocupante, porque sabemos que a la vicepresidenta ese es uno de los temas que al cual más tiempo le dedica. Y la segunda es que hay un mal humor
social. Las elecciones de medio tiempo suelen ser elecciones del humor social. Y aquí ha habido un mal humor social que no se expresó esta vez, a diferencia de hace 20 años atrás, con otra crisis, no se expresó en abstencionismo, ni en voto en blanco, ni poner la figura de Messi o de Maradona en los sobres para votar, sino que se expresó con un voto castigo hacia la oposición. O sea, desde todo lugar, la verdad, parecería haber, hoy se decía en algunos medios en Argentina que fue un tsunami. Yo creo que esto es una tormenta perfecta, donde confluyen la mala situación económica, el mal humor derivado de la pandemia, la posibilidad de Delta, la falta de recursos, y todo esto a resolver en los 60 días. La verdad, no quisiera estar en los zapatos de nadie de los que gobiernan en este momento Argentina. Por razones personales y profesionales, por supuesto, porque me tocó vivir en Buenos Aires trabajando para esta casa televisiva entre el año 2011 y el año 2014, me pude dar cuenta que en la Argentina la justicia baila al ritmo del poder. Cuando hay un gobierno de tal signo, las decisiones judiciales suelen ser un poco más favorables, digamos, a tal gobierno, y cuando hay un gobierno de otro signo, pues bueno, ocurre lo que usted puede imaginar, ¿no? Coincidirás conmigo, mi querido Orlando. Ahora bien, cuando empieza a proyectarse un panorama, digamos, político-electoral que no es favorable hacia el gobierno, la justicia empieza a ser quizás un poco más cauta. El panorama electoral de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tiene varias causas, digamos, por presunta corrupción, sobre las cuales ella siempre se ha declarado completamente inocente, dice que es perseguida política, que hay un lawfare en contra de ella, se le podría complicar. Y a propósito de lo que decías, si es que se pierde este quórum en el Senado, también podría ser una situación compleja para la presidenta. Cuéntame y por qué. A ver, en el Senado es donde se dan los acuerdos para la designación de los jueces. Es decir, de donde se puede influir para que jueces más amigos, más cercanos, no es una cosa que solo pasa en Argentina, pasa en muchos países, sean los que accedan a las vacantes y los que se ocupen de los casos más paradigmáticos. Si se pierde el quórum en el Senado, va a tener que negociar con otras fuerzas, tenerlo y ganar las votaciones que empezarían a ser reñidas, todo lo contrario de lo que son ahora, porque con ellos solos pueden sacar, o sea, a terminar de sancionar una ley que venga de la Cámara Baja o un acuerdo con jueces que es propio del Senado. Por lo tanto, la situación es desde ese lugar particularmente preocupante. Pero además se ha dañado la imagen ya bastante débil del liderazgo del presidente. No sabemos, o por lo que se sabe, mejor dicho, hay como una puja interna. Hay quienes dicen que esto, en el gobierno, dicen esto salió mal porque no fuimos lo suficientemente kirchneristas. Y del otro lado dicen, la verdad es que Alberto Fernández dejó de ser el político que ayudó a construir la victoria de 2019 y empezó a transformarse en un kirchnerista más. Entonces tenemos que volver al peronismo de buenos modales, como podríamos definir el peronismo de Alberto Fernández. Y hasta que no diriman eso, no sabemos para qué lado van a ir. Y como muy bien decías, los jueces muy rápidamente detectan la pérdida de poder político del gobierno, del que sea, de este o de otro, y por lo tanto empiezan a fallar mucho más acorde a lo que tienen delante y no a las presiones que puedan tener lugar. Así que la verdad es, como te decía recién, una situación difícil, donde además agregaría una cierta desconexión de la realidad del gobierno. Cuando, por ejemplo, iniciaron un festejo con algunas pocas mesas que habían llegado, que les daban la victoria en la provincia de Buenos Aires, está filmado esto, no lo digo yo, y es una cosa muy imprudente, pero que además marca dos cosas. Primero, que nunca imaginaron este resultado. Me atrevo a decirte que creo que la oposición tampoco lo imaginó, casi lo puedo afirmar. Y por otro lado, se autoconvencieron de que este mal humor social era una especie de construcción mediática o era lo que decían los opositores. Lo acaban de sufrir en carne propia. Claro, no. Ahora bien, el artífice, según varios analistas de este triunfo de la oposición, habría sido Horacio Rodríguez Larreta, que es el alcalde de la ciudad de Buenos Aires. Entonces es un distingo entre lo que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. La provincia es el bastión electoral más grande del país, con aproximadamente el 38% del padrón electoral. Pero el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, digamos una ciudad que es más de derecha, por así decirlo, donde gobierna el macrismo hace 20 años y donde se construyó el partido, el PRO, que es el partido de Macri, digamos, Rodríguez Larreta habría sido el artífice. ¿Por qué? Porque entiendo que es el más probable candidato presidencial de ese sector. Cuéntame brevemente por qué se dice que él fue el hombre más influyente de cara a este triunfo opositor. Porque y no lo fue el presidente Macri, el presidente Macri. Exactamente. Yo creo que muy hábilmente, pensando en 2023,
Rodríguez Larreta es un político sumamente estratégico, que nunca está pensando solo en el día de mañana, sino que desde que hubo elecciones en 2019 y pierde su partido político, empezó a imaginarse el 2023. Bueno, él decidió quiénes serían los que competirían para ser candidatos en cada uno de los principales distritos del país dentro de su partido. Y sus candidatos ganaron, tanto en la provincia de Buenos Aires, ganaron su interna, como en la ciudad de Buenos Aires, lo cual es una fuerte demostración de poder político. La segunda cuestión, y te diría que hubo dos momentos simbólicos muy interesantes, era uno, la presidenta del Senado de la Nación, no habló, pero su cara habló a los gritos durante el discurso del presidente, dado lo demacrada que se le veía, lo preocupada que se le veía y lo fría que fue para saludar. Hay varios videos que muestran esto, a quienes habían sido sus candidatos. Mientras que el jefe de gobierno se sintió tan fuerte, el jefe de gobierno de la ciudad, el alcalde de la ciudad, que ni habló. Pero ni habló porque era suficiente ver la efervescencia y los números que, insisto, hay que entenderlo, son números históricos que por ahí no se reproducen en el noviembre, aunque en general ha sido así, y que ni siquiera tiene tanto poder que ni siquiera necesitó exhibir ayer, hoy sí ya empezó a hablar, exhibir su triunfo. Por lo tanto, yo diría que la buena gestión de la ciudad, donde fue reelecto con el 54% de los votos, o 52% de los votos, la habilidad para hacer el diagrama de alianzas y elegir candidaturas, y ser el político con imagen más positiva, consistente en los últimos 3 años, creo que te abren un perfil de un muy probable candidato para 2023. Claro. Tiene dos cosas: gestión, porque la ha demostrado largamente, y también construcción de poder político, que es algo que siempre se le critica, digamos, a la oposición argentina, y que es algo que siempre le ha sobrado en términos de talento al peronismo. Mi querido Orlando Adamo, analista político de la Universidad de Belgrano, hombre encuestador, un experto en opinión pública argentina, gracias por estar esta noche aquí en Camilo. Buenas noches para ti, buena suerte, y seguramente vamos a estar conversando muy pronto en este o en otro espacio. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.